En este tercer domingo del tiempo ordinario se nos habla de la conversión, se nos habla de ese llamado que el Señor hace para romper el esquema actual que cada uno está viviendo y se dedique a la vida eterna. Se dedique a la vida eterna porque a eso nos ha llamado y eso ha conquistado Jesucristo para nosotros. Una vida eterna. Y a veces se nos olvida eso. A veces pensamos que es solo esta vida y ya. Pero vemos que esta vida está amenazada cada vez más y más por la muerte, está amenazada más y más por la enfermedad, por la ruina, por la pelea, por las guerras, por la ambición, por destruir todo lo que el Señor nos ha dado, por destruir todo lo que el Señor nos ha dado. Entonces hay necesidad de examinar qué es lo que yo estoy viviendo. Hay necesidad de reconocer que mi camino, mi marcha no es la mejor. Mi camino no es, y me lo dirá la conciencia, y me lo dirá la palabra de Dios, y me lo dirá el Espíritu Santo, que por ahí no es. Y la seguridad necesita ser cambiada, necesita ser transformada cuando la seguridad no es Dios. Por eso Jonás va a aquella ciudad grande, poderosa, segura de sí misma. Va a esa ciudad orgullosa, va a esa ciudad poderosa y comienza a decir que va a ser destruida. Y temen los habitantes de Nínive, pero no se quedan con el miedo. Hacen penitencia, hacen ayuno, comienzan al lado del ayuno a vestirse con rudo sayal, desde el más importante hasta el menor. O sea que la conversión, cada uno es saber que esto que estoy viviendo no es, que esto que estoy llevando no es lo mejor. A veces puede parecer bueno, pero no es lo mejor. Y el Señor me mueve en su palabra a lo mejor, a lo mejor. San Pablo nos lo recuerda en la carta a los Corintios. El momento es apremiante. Por eso hay que cambiar la manera de vivir. Hay que cambiar la manera de vivir. La única solución es cambiarlo todo. El que tenga mujer, viva como si no la tuviera, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran. Porque la pandemia nos ha llenado de muertos, pero que nos llene también de fe. De fe que si el que se murió, o si cualquiera de nosotros que va a morir, pues que tenga vida eterna. Y por eso hay que cambiar. Y por eso hay que cambiar, pero ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es el camino que hay que seguir? ¿Qué es la novedad que el Señor trae? El Señor no está diciendo cumpla unas leyes, porque en el Antiguo Testamento se decía eso y eso no funcionó para nada. El Señor no está diciendo sea bueno, porque si uno pregunta quién es bueno, todos levantamos la mano.
¿Cuál es el cambio que el Señor está diciendo? ¿A qué hay que convertirnos? ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál es la cosa grande, importante que hay que hacer acá? La fe. La fe. ¿La fe en qué? En la salvación. Pero es mejor ubicarlo al revés. El Señor ofrece la salvación y para que yo tenga salvación debo tener fe. Porque muchos creen y tienen fe en la piedra, en el árbol, en lo que sea. Fe en lo que el Señor dice en su palabra. Papa Francisco nos ha regalado este día para que profundicemos y amemos y recordemos que la palabra es lo que nos va a cambiar. En la palabra hay que tener fe. En la palabra es donde encontramos la respuesta. En la palabra es donde vamos a encontrar la bendición, la fortaleza, la guía, todo. En la palabra de Dios no encontramos miedo. En la palabra de Dios no encontramos culpas. En la palabra del Señor está ya la salvación. Y cuando yo me acerco a esa palabra, cuando yo dejo que esa palabra me cambie, cuando yo permito que esa palabra me dé vida, cuando yo dejo que esa palabra haga todo nuevo, ahí sí caminaré con Él. Caminaré con Él. ¿Cuántas palabras necesitamos nosotros? A veces necesitamos leer la Biblia una vez y otra vez y otra vez. Pero qué hermoso es reconocer lo que hizo una palabra con esos apóstoles. Síganme, síganme. Lo dejaron todo. Síganme. A veces hay gente tan terca, tan caprichosa, tan egoísta, que quieres, a ver, convénzame, a ver, y venga, vamos a refutar, y vamos a... Ese es un egoísta, ese es un ignorante. Y la palabra, una palabra cambió. Lo que le dijo el centurión: no soy digno de que entres en mi casa, dilo de palabra, dilo de palabra. Lo que le dijo Pedro en nombre de los 11, cuando Jesús habló del pan de vida: el que come mi carne tiene vida eterna, el que bebe mi sangre tiene vida eterna. No, ese lenguaje es difícil. El Señor les pregunta a ustedes que también se van, como se fueron muchos. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros no podemos desconocer la palabra. Nosotros no podemos dejarla a un lado. Así sea lo poquitico que hay en la Eucaristía diaria, que es muy poco, pero que nosotros cada día nos alimentemos de la palabra, que cada día conozcamos la palabra, que hay en la palabra la oferta de la salvación. Y allí es donde debe estar mi fe. Dios me ofrece la salvación en su palabra. No es lo que a mí me parece, es que yo creo, es que me dijeron, es que... No. En la palabra. En la palabra. Y la palabra me va a enseñar, como estos apóstoles, a dejarlo todo y a quedarme con Cristo. A dejarlo todo y a quedarme con Cristo. La palabra me va a enseñar, como inicia el Evangelio, que Juan fue entregado
¿Por qué? Por su palabra que denunciaba el pecado. Es la palabra la que nos llena de vida. Es la palabra la que nos da la salvación. Primero, reciba lo que ya Dios ha dado, la salvación. Y en esa salvación hay que tener fe. En esa salvación hay que tener fe. A veces pensamos que es al revés. Yo debo tener fe, ¿pero en qué? Entonces llega la obra de Satanás a confundirnos y nos lleva a colocar la fe pues en la perdición y no en la salvación. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, porque tu palabra lleva a romper esquemas, tu palabra lleva a cambiarlo todo, tu palabra lleva a un camino nuevo. Y si vamos a ver a los otros apóstoles, vemos a Mateo sentado allá en la mesa de los impuestos y Jesús le dice, sígueme. Y así con los demás, una palabra, que nosotros necesitemos un versículo, o leer un evangelio, o leer todo el Nuevo Testamento, pero que sea en la palabra de Dios donde nosotros disfrutemos la salvación y allí tengamos fe, y allí tengamos seguridad, y allí glorifiquemos al Señor.